Capítulo 6 es lo que nos toca leer hoy. Recuerda que vamos verso a verso. A los que nos visitan por primera vez, estamos estudiando el libro de Romanos verso a verso, y hoy nos toca estudiar este capítulo 6, terminarlo el día de hoy. Lo empezamos hace 2 semanas. Y hoy vamos a ver del versículo 16 al versículo 23. 16 al 23. ¿Ya estamos ahí en Romanos? Dice entonces del verso 16 al 23, dice: ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Te invito a orar. Padre, pongo en tus manos este tiempo, Dios. Te pido que seas tú hablando a nuestra vida, a nuestro corazón, a través de tu palabra, Padre. En nombre de Jesús, háblanos, Dios. Amén. Muy bien, hemos estado viendo en este capítulo 6, nos viene explicando acerca de la relación del creyente con el pecado. ¿Cuál es la relación que tiene el creyente con el pecado? Y en el versículo 2 de aquí mismo del capítulo 6 nos dice que hemos muerto al pecado. Como creyentes ya no vivimos para el pecado, ahora hemos muerto al pecado. Acuérdate que la palabra muerte significa separación, así como cuando nosotros morimos, es la separación de nuestra alma y nuestro cuerpo. El cuerpo se queda ahí y no es nada, se va a la tierra y se muere, se hace polvo, se muere, ya se murió, ¿verdad? Se deshace. Es polvo, no es la persona, el cuerpo que está tendido, esa no es la persona. La persona sigue viviendo en su alma, pero unos viven para vida eterna y otros para muerte eterna. Y esta separación es igual como la muerte eterna, lo explicábamos en semanas pasadas. La muerte eterna es separación eterna de Dios. Entonces la gente sigue viviendo, no quiere decir que vas a ser aniquilado. Algunos tienen ese pensamiento. Algunos enseñan de que cuando te mueras, si te portaste mal, no vas a ir al cielo, pero vas a ser destruido. La palabra de Dios no nos enseña eso. La palabra de Dios nos habla de una muerte eterna, una separación eterna de Dios. Y eso es lo peor que te puedes imaginar. Estar lejos de Dios, vas a estar. Espero que no estés. Van a estar los que no quieran nada con Dios. Van a estar en un lugar de tormento eternamente y para siempre, si se puede decir así. Entonces esa es la separación. Y aquí nos está diciendo ahora la relación del pecado, el creyente con el pecado, es de una muerte. Dice: hemos muerto al pecado, en el versículo 2. Y luego pone el ejemplo del bautismo. ¿Recuerdas cómo el bautismo simboliza que nosotros
morimos a nuestra vida pasada, somos sepultados, por eso el agua nos tapa completamente, somos sepultados y luego revivimos a una vida nueva. Eso que pasó en nuestro interior, ahora lo representamos por medio del bautismo y dice aquí claramente, entonces estás muerto al pecado. El creyente está muerto, está separado del pecado, por eso se les llama santos. ¿Recuerdas lo que significa la palabra santo? Apartado para Dios. Entonces nos separa del pecado, estamos muertos al pecado, pero ahora quiere que vivamos para Dios. Entonces es la condición del creyente, a fin de que nosotros, dice el versículo 4, dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte en el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por gloria del Padre, así también nosotros andemos ¿en qué? En vida nueva. Él no nada más te separa del pecado para que ya seas salvo, sino para que andemos y empecemos a caminar en una vida nueva. Y esa vida nueva es la que la palabra de Dios tiene para nosotros. Entonces no podemos nada más decir, ya soy salvo, levantas la mano una vez y le dices, Señor, ven a mi corazón, y ya te sientes bien porque ya eres cristiano y sigues viviendo tu vida normal. No, Dios dice, ahora vive una vida nueva, deja todo lo anterior y empieza a vivir una vida nueva. En el versículo 6, estamos en el resumen del capítulo 6. En el verso 6 nos dice que ya no debemos de servir más al pecado. Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Dios, si bien hace una separación espiritual y te dice, eres perdonado de todos tus pecados, Él dice, ahora no peques más. Igual que a esa mujer que ¿te acuerdas de esa historia cuando una mujer la encuentran en el acto del adulterio y la van a apedrear todos y se rodean todos del Señor Jesús y le dicen, oye, ¿cómo la ves? Esta mujer fue sorprendida en el acto de adulterio y la ley dice que debe ser apedreada. Entonces el Señor Jesús, ¿qué dijo? El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y empezando desde los más viejos, los más sabios, se empezaron a retirar uno a uno porque se dieron cuenta que ninguno está libre de pecado y que realmente todos merecían ser apedreados. Empezaron a retirarse uno por uno hasta que se quedaron solos, él y esta mujer. Y esta mujer, el Señor le dice, ¿sabes qué? Pues ni yo te condeno. ¿Pero qué? Vete y no peques más. Sí nos perdona el Señor, pero no quiere que pequemos más. Él nos ama así, pecadores como somos, pero no quiere que sigamos siendo pecadores. En cuanto el amor de Él llega a nosotros, Él quiere transformarnos, Él quiere darnos una vida nueva, quiere que cambiemos. Y eso es lo que está hablando este capítulo 6. En el verso 11 me gusta, ahí en el verso 6:11, porque dice, así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces debemos de presentarnos a Dios como vivos. No nos quedemos nada más estáticos diciendo, ya soy salvo y ya se acabó todo. No, Dios quiere que nos presentemos como vivos para Cristo Jesús. El pecado es algo que constantemente estamos batallando, aún como creyentes seguimos batallando con el pecado, seguimos ofendiendo a Dios de diferentes maneras. El ofender a Dios es pecar, el no hacer la voluntad de Dios es pecar. ¿Te acuerdas? Es errar en el blanco. ¿Quién de aquí se puede sentir libre de todo pecado? Que levante la mano. Todos tenemos y hemos ofendido a Dios. Este mismo día, yo creo que cada uno de nosotros, después de abrir los ojos, hemos ofendido a Dios de alguna manera. No sé cómo. Pero Dios dice, quiero que cambies y quiero que pelees contra el pecado. El pecado es una batalla diaria. Y sabes que lo que vamos a aprender hoy es cómo vencer el pecado de una vez por todas. ¿Crees que se pueda? Uno o dos dijeron amén, pero así como que para adentro. Amén.
que dice, no me va a ir el pastor, y luego me lo reclama. ¿Ah? ¿Crees que se pueda vencer el pecado de una vez por todas? ¿Crees que se pueda vivir sin ofender a Dios deliberadamente? Es una batalla que de repente los cristianos tenemos constantemente y no nos damos cuenta que es una batalla ganada. Está ganada por Cristo. ¿Sí? Él ya pagó el pecado. Lo veíamos, lo estudiábamos atrás, en las semanas atrás. Es como un cáncer. Es como un cáncer, es como un veneno en tu espíritu que te mata. Eso es el pecado. Y de repente a nosotros nos encanta estar probando de ese veneno, ¿no? Nos encanta estar probando el pecado sin darnos cuenta que nos estamos envenenando, y es un veneno de muerte. No debemos de jugar con el pecado, pero seguimos batallando. ¿Y por qué seguimos batallando? Ahora sí vamos a entrar ahí al verso 16 y 17 de lo que nos toca leer hoy, Romanos 6. Dice 16 al 17, dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado en pasado, dice, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Vamos a ver 6 pasos para vencer el pecado de una vez por todas. 6 pasitos nada más que te van a ayudar a que tú puedas vencer el pecado todos los días, a que esta batalla constante contra el pecado pueda ser básicamente ganada por ti. Pero lo primero que tenemos que hacer, el primer paso, y es indispensable, es que necesitamos a Cristo en nuestra vida. Sin Cristo, por más que te esfuerces en vencer el pecado, jamás lo vas a vencer, porque es parte de nosotros. Tiene que venir el Señor y quitarlo y arrancarlo, como cuando operan un cáncer y lo quitan completamente. Así tiene que venir el Señor en el ámbito espiritual, en tu espíritu, y arrancarte ese pecado que está arraigado en nuestras vidas. Y para eso necesitamos venir a Cristo. Necesitamos venir a que Él nos haga libres del pecado. En el verso, en Juan 8, el Señor Jesús está hablando con los judíos. Ahí en Juan capítulo 8, te invito a que vayas ahí. Vamos a leer del verso 33 al 36. El Señor Jesús empieza a hablar con los judíos y les dice: ¿saben qué? Ustedes que han creído necesitan permanecer en mi palabra, y si permanecen en mi palabra van a ser verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Entonces los discípulos dicen: oye, espérate tantito, ¿libres de qué? Como que los judíos empezaron a cuestionar a Jesús y decirle: oye, mira, estás hablando con judíos. Los judíos somos los hijos de Dios, no somos esclavos de nadie. Y aquí se lo dicen en el verso 3, dice: le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. Se les había olvidado toda su historia, ¿no? De que siempre han sido esclavos. Pero bueno, espiritualmente ellos se sentían libres. Y dije: ¿cómo dices tú que seremos libres? Y Jesús les responde, dice: de cierto te digo, que todo aquel que hace pecado, ¿qué es? ¿Es del pecado? Se convierte en esclavo del pecado. Todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Aquí está haciendo una distinción entre todas las personas, diciendo: hay esclavos y hay hijos. Los que hacen pecado son esclavos del pecado, y esos no quedan para siempre, ellos no van a heredar la vida eterna. El hijo sí. Entonces dice: ustedes tienen que convertirse en hijos. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Dice el 36, dice: así que si el Hijo, o sea Jesucristo, os libertare, seréis verdaderamente libres.
Necesitamos venir a Cristo Jesús. El primer paso para librarnos de todo el pecado es que Cristo venga y lo quite de nuestra vida. Ese primer paso no lo podemos dar nosotros. Ese primer paso requiere la intervención de Cristo. Y necesitamos venir a los pies de Cristo y decirle: ¿sabes qué, Señor? Me doy cuenta que soy un pecador y que yo no puedo, por más que quiera, solucionar este pecado, porque no hay forma. Yo sigo atado al pecado. Mira, cuando tú y yo vivimos en el mundo, hacemos las cosas del mundo como cosas normales. Si el mundo toma, yo tomo, porque todo el mundo lo hace. Si los jóvenes tienen relaciones sexuales antes del matrimonio, los jóvenes empiezan a tener relaciones sexuales antes del matrimonio porque todo mundo lo hace. Inclusive hasta llega a haber tanta presión entre los amigos que dicen: ¿a poco tú todavía no has tenido relaciones? Entonces empieza la presión del mundo y la gente cae y dice: pues es normal, todo mundo lo hace. Y empiezan a vivir esclavos del pecado. El hecho de que no puedan decir que no y que batallen en decir que no es que todos somos esclavos del pecado. Todas las tentaciones, todo lo que el mundo ofrece, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, como lo presenta ahí la carta de Juan, dice: todo eso, somos presos de eso, no tenemos opción. Simplemente sea una cosa u otra, todo nos va a estar jalando hacia el pecado. Y necesitamos que Cristo venga, necesitamos pedirle perdón al Señor. Y una vez que Cristo viene y deposita su justicia en tu vida, eres libre de pecado. ¿Lo crees? Acabamos de leer, dice la palabra de Dios: si el Hijo os libertare, seréis ¿qué? Verdaderamente libres. Entonces el primer paso que tenemos que dar es que Dios nos haga libres del pecado. Y algo pasa cuando el Señor Jesucristo viene a nuestras vidas. En tu espíritu eres sanado. Literalmente, como dice la palabra de Dios, naces de nuevo, naces espiritualmente, ¿sí? Eres una nueva creación, como dice Corintios. Entonces, espiritualmente ya estamos vivos, pero seguimos atados en este estuche. Un estuche muy bonito. Sin embargo, es un estuche que nos jala hacia el pecado. Cuando habla aquí de concupiscencias de la carne, se refiere a este cuerpo. Concupiscencias significan los deseos y las pasiones de nuestro cuerpo. Por ejemplo, tienes una lengua y te gusta hablar de los demás. Bueno, algunos. Tienes un estómago y te gusta comer de más. Tienes unas manos y a algunos les gusta tomar lo ajeno. Este cuerpo nos jala hacia el pecado. No ha sido redimido. Ahí en el versículo 12 del capítulo 6, lo veíamos también la semana pasada, dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. El cuerpo, este cuerpo es lo único que no ha sido redimido y va a ser redimido un día. ¿Alguien sabe cuándo va a ser redimido el cuerpo? ¿Mande? Cuando Cristo venga en la resurrección de los muertos. Cuando los muertos resuciten, aquellos que murieron en Cristo van a ser resucitados para gloria. Entonces van a ser glorificados. Y los que estemos vivos, dice la palabra de Dios, vamos a ser transformados. Ahí en Tesalonicenses dice: seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, en un parpadeo. El Señor nos va a quitar este cuerpo de corrupción, como dice Corintios. Esto de corrupción se tiene que vestir de incorrupción. En 1 Corintios 15 habla de eso. Entonces en ese momento seremos glorificados. En ese momento nuestro cuerpo va a ser redimido. Pero mientras estamos atados a este cuerpo que necesitamos estar constantemente peleando contra el pecado. Nos explicaba Alfonso una analogía interesante cuando dice que cuando
Dios viene a nuestras vidas, haz de cuenta que hay dos campos. Estamos en el campo del pecado, el campo del mundo. Viene el Señor y te saca de ahí del pecado, del mundo, del campo del mundo, y te coloca en el campo de Dios. Eso es lo que pasa cuando nosotros somos llamados por Cristo, aceptamos a Cristo Jesús en nuestro corazón, y entonces Él nos coloca, nos hace santos, y ya no somos esclavos del pecado. Ya no estamos trabajando para el mundo ni para el pecado, ahora trabajamos para Dios, ¿sí? Pero el pecado no se queda a gusto y constantemente va a ir a jalarte, querer jalarte hacia el pecado. Satanás no se queda tranquilo. Satanás, el chanclas, no duerme, no descansa. Y una vez que una persona acepta a Jesús como su Salvador, sus pecados son borrados completamente, Él va a insistir para hacerte caer y no va a descansar. Y es una lucha constante. Cuando vemos ahí en Efesios 6 que te dice que te pongas la armadura de Dios, es una armadura que te ayuda a protegerte, ¿sí? ¿Por qué? ¿De qué dice ahí? De los dardos del enemigo. El enemigo constantemente va a estar tratando de jalarte hacia el pecado. Entonces tenemos este cuerpo mortal, pero el Señor nos va a dar uno nuevo. El lunes, si Dios quiere, te voy a dar algunas citas donde habla de ese cuerpo nuevo y eterno que el Señor va a darnos. Pero hizo dos cosas el Señor. En lo que redime nuestro cuerpo, Él hizo dos cosas para que tú pelees en contra del pecado. La primera cosa que hizo fue que depositó en ti a su Espíritu Santo. Dice Efesios 2 que somos sellados. En el momento que creemos en Cristo Jesús, somos sellados con el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? Que, como dice Corintios, ahora somos templo del Espíritu Santo. Él vive en nosotros. ¿Y qué hace el Espíritu Santo en nuestra vida? Nos convence, nos redarguye de pecado. ¿Qué significa eso? Que cuando tú y yo la regamos por este cuerpo, en este estuche en el que vivimos, nos jala hacia el pecado. Como somos hijos de Dios, el Espíritu Santo dice: espérate, no es por ahí, vete por acá. Cuando tú sientes ese remordimiento, lo vamos a ver en el capítulo 8 más adelante, vamos a ver comprobaciones de cómo puedes saber si eres un hijo de Dios. Lo vamos a ver en el capítulo 8, no te lo pierdas dentro de unas 3 semanas. Pero vamos a ver cómo comprobar que eres hijo de Dios. Una de las comprobaciones es esa: cuando el Espíritu Santo te redarguye de pecado, cuando cometes un pecado y te sientes mal, es el Espíritu de Dios que te está diciendo: no es por ahí. Y en ese momento tú sabes que eres templo del Espíritu Santo. Pero antes no pasaba eso. Antes cometías un pecado y no pasa nada, no sientes nada. Es más, nos empezamos a justificar nosotros mismos, ¿no es cierto? Y empezamos a echarle la culpa a los demás, a echarle la culpa al mundo. Ay, es que robo porque pues tengo hambre, ¿no? Y tengo que comer y no me da trabajo. Y Peña Nieto esto y no sé qué más y empiezas a echarle la culpa a quien se te ponga enfrente, ¿no? En cambio, cuando haces algo malo y tú sientes ese remordimiento y pides perdón, es el Espíritu Santo que vive en ti. Esa es la primera cosa que hace el Señor mientras estamos en este cuerpo todavía no redimido. La segunda cosa que hace es que te integra a su cuerpo. Te integra a su cuerpo. Vamos a ver Efesios 4. Ahí dale la vueltecita, no muy lejos, más adelantito. Efesios 4, 11 al 16. Y este es el segundo paso para vencer el pecado. El segundo paso para vencer al pecado es congregarnos. ¿Por qué? Porque Dios nos integra a un cuerpo donde vamos a recibir nutrientes, vamos a ser edificados, vamos a crecer en nuestra vida cristiana. Dice ahí Efesios 4 del 11 al 16. Dice: Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Con qué fin? Verso 12. ¿A fin de qué?
perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son los santos? Tú y yo, que hemos sido apartados para Dios. Entonces, Él puso todos estos maestros, pastores, líderes que nos están entrenando, nos están enseñando la palabra de Dios para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Empiezo otra vez en el verso 13. Hasta que ¿quiénes lleguemos? Todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hace ratito te preguntaba, ¿crees que se pueda vivir sin pecado, sin ofender a Dios? Llegar a esta perfección, a la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Sí se puede? Aquí dice que sí se puede. Y te ha integrado a una congregación para que tú seas edificado y te encamines en ese sentido. No que lo haya alcanzado ya, dice Pablo, pero estoy en la carrera, estoy luchando, estoy caminando hacia eso. Y eso es lo que estamos aquí, estamos en ese camino. Y en lo que este cuerpo es redimido, Él sustituye, es como una sustitución, un cuerpo de sustitución, la iglesia, para que nosotros crezcamos. Dice el 14, ahí mismo en Efesios 4, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Va a haber mucha gente a tu alrededor que Satanás va a estar usando para querer jalarte, para querer engañarte, pero mientras tú estés congregándote y aprendiendo bien de la palabra de Dios, dice, ya no vas a ser como un niño fluctuante llevado por doquiera de todo viento de doctrina. 15, sino que siguiendo la verdad en amor. ¿Qué es la verdad? Jesús es la verdad, su palabra es verdad. Dice, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Verso 16, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Esto es algo que debemos de entender. Concertado viene de la palabra concierto. En un concierto, cada uno de los que están ahí enfrente tienen que tocar su instrumento en un tiempo adecuado. Y tiene que ser todo. ¿Y alguien ha estado en una sinfónica o en algo así? ¿En una orquesta? ¿Sí? ¿Todos? ¿Qué pasa cuando de repente el de las percusiones toca por ahí alguno? Le da cierto énfasis a la música. ¿Se han dado cuenta de eso? Hasta se siente rico, ¿no? ¿Sí? Pero ¿qué pasaría si ese de las percusiones se alocara y dijera, no, aquí yo voy a tocar siempre? ¿No? Como que ya cambiaría todo, ¿no? Tiene que estar en su tiempo, en su ritmo y en lo que le corresponde. Así es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Es un cuerpo bien concertado donde cada uno de nosotros tenemos una función. La mayoría de la gente dice, no, es que yo no sirvo porque pues yo no sé hacer nada. Ese no hacer nada es decirle a Dios, no me diste nada para hacer, pero Dios te dio algo para hacer. Y ese algo lo tienes que hacer en su tiempo. Y a lo mejor no es estar aquí parado todo el tiempo, pero desde allá atrás puedes estar haciendo tu parte y todo bien concertado, el cuerpo ayudándose mutuamente. ¿Qué va a pasar? Ya se me movió aquí con el aire. Dice en el verso 16, unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe ¿qué? Crecimiento para ir edificándose en amor. El crecimiento de tu vida cristiana se va a dar dentro de la congregación. Te lo he dicho muchas veces. A mí gente me pregunta, me dice, oye, yo soy cristiano pero no necesito congregarme. ¿Y tú crees que yo pueda vivir así sin congregarme? Sí, sí puedes, pero no vas a crecer. No te vas a desarrollar en nada en tu vida espiritual. Es que leo y oro, sí, pero dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la congregación, es donde se da esa edificación y ese crecimiento, donde pones a trabajar tus dones, donde pones a trabajar todo lo que el Señor te ha dado, tus habilidades, capacidades, todo, y empiezas a crecer y desarrollarte.
Entonces el segundo paso para poder vencer el pecado en nuestra vida es estar injertados en el cuerpo de Cristo, congregándonos para que estemos bien ocupados. Congregarnos nos lleva al tercer paso. El tercer paso para vencer el pecado de una vez por todas es llenarte de su palabra. Llenarte de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que te va a cambiar, es la que te va a limpiar completamente. Y dentro de la congregación es donde se da la palabra de Dios. Si a ti te ha tocado estar en congregaciones, o si en esta congregación algún día empezamos a hablar de otras cosas menos de la palabra de Dios, por favor, vete a otro lado. Porque no debemos estar en un lugar donde no se hable la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo principal, porque es lo que nos va a cambiar. Regrésate a Juan 8, lo que te leía hace ratito. Juan 8, 31 y 32. El Señor Jesucristo está hablando a aquellos que ya habían creído en Él. Si te fijas ahí en el verso 31 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, ya eran creyentes, y les dice: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. No basta ser nada más creyente. Hay muchos creyentes que vienen las pruebas o vienen las situaciones de la vida y se van. Nos habla la parábola del sembrador, nos habla de eso. Nos habla de diferentes tipos de tierra donde cae la palabra de Dios. Y hay muchos que son emocionales y de repente dicen: ay, qué bonito se oye esto. Pero si no permanecen en la palabra de Dios, dice, no te conviertes en un verdadero discípulo de Dios. Pero cuando te conviertes en un verdadero discípulo de Dios, que permaneces en la palabra, dice el 32, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Libre de pecado, libre de una mentalidad que te jala hacia el pecado, libre de esa mentalidad, ese deseo de la carne que te está jalando constantemente. La palabra de Dios es lo que te va a limpiar. La palabra de Dios es lo que nos previene del autoengaño. Nosotros tendemos a engañarnos en las cosas que hacemos mal. Decimos: ay, no, pues es que es un pecadillo chiquillo, es una mentirita, nomás le dije al cobrador que no estaba, ¿no? Que era la chacha. Ay, sí. ¿Quién habla? El cobrador. No, es solo la chacha, no está el señor, ¿no? ¿Sí? Dice: ay, qué chacha, qué vocesota tienes. Y de repente nos empezamos a justificar: pues Señor, es que no tengo trabajo, pues tengo que mentir. Te empiezas a justificar. La palabra de Dios, cuando estás lleno de la palabra de Dios, el primer pasaje que se te va a venir a la mente es: el que habla mentira hace lo que el padre de la mentira. ¿Y quién es el padre de la mentira? El chanclas. Y te estás convirtiendo en hijo del chanclas si tú mientes. Entonces cualquier mentira, chiquita, grandota, piadosa o no piadosa, es mentira y es obra de Satanás, y a Dios no le agrada. Entonces la palabra de Dios nos va a prevenir del autoengaño. La palabra de Dios nos va a prevenir de las artimañas de Satanás. ¿Recuerdas cómo el Señor Jesucristo fue tentado? Y el Señor Jesucristo se defendió diciendo: escrito está. Se defendió con la palabra de Dios. Y se defendió no porque necesitaba defenderse, porque Él es Dios, pero se defendió así para enseñarnos a nosotros que necesitamos aprender y permanecer en la palabra de Dios. Ahora, ¿qué es permanecer en la palabra de Dios? ¿Leerla cada vez que vienes aquí los domingos? Eso no es permanecer, eso es probar. Permanecer es cuando tú en tu casa lo haces tu alimento diario, la palabra de Dios. Eso es permanecer. Y no solamente eso, sino que lo pones a la práctica, porque si te llenas de conocimiento, de nada te sirve. El conocimiento nada más no sirve para criticar a los demás, ¿no? Diciendo: ay, aquel anda mal, uy, aquel no, y este verso le cae muy bien a mi suegra, y este verso le cae muy bien a mi tía, y este verso le cae muy bien a mi amigo. Y empezamos a repartir, nos llega el don de repartir, ¿verdad? Pero no, la palabra de Dios es para mí primero, es para que yo la viva, para que yo la practique. Ser hacedores de la palabra, no solamente oidores, como dice Santiago. Entonces la palabra de Dios nos va a prevenir de esas artimañas de Satanás, nos va a prevenir de falsas doctrinas, de falsos maestros. Pero algo interesante que va a hacer la palabra de Dios. Juan 17:17.
Dice el Señor Jesús en esta oración hermosa que algún día estudiaremos. Dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra de Dios nos santifica. Hay una orden de parte de Dios para todos que dice: sed santos, porque vuestro Padre que está en los cielos es santo. Y sin santidad, ¿y qué es la santidad? Apartarme para Dios, apartarme del pecado. Apartarme del pecado, ¿sí? Apartado para Dios. Entonces necesito empezar a vivir sin pecado todos los días. Todos los días tenemos esta batalla, pero todos los días tenemos que vencer. Y te repito, la batalla está vencida, Cristo la venció. Ahora nos toca nada más llenarnos de la palabra de Dios, que nos va a estar santificando. Porque en el momento que tú sientes en tu corazón o en tu carne eso que te jala hacia el pecado, la palabra de Dios te va a llenar y vas a decir: hey, te frena inmediatamente. Cuarto paso, Lucas 22:40. Cuarto paso, Lucas 22:40 dice: cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad para que no entréis en tentación. La oración es algo importantísimo. No hay palabras para hacer énfasis suficiente para decirte que necesitamos orar. Necesitamos orar al Señor. Y orar no nada más cuando está el alimento delante de ti y decir: Dios, gracias por los alimentos, amén. No, eso no es orar. Orar es estar en una verdadera comunicación y comunión con Dios en todo lo que hacemos. Desde que me levanto, desde que voy manejando. No tienes que cerrar, por favor, no vayas a cerrar los ojos cuando vas manejando. Vamos manejando y necesitamos estar orando y en comunión con el Señor, preguntándole al Señor. Es bien bonito poder disfrutar la vida y decirle: Dios, gracias, mira todo lo que me das. Y hasta tu carácter te va a cambiar cuando vivimos en oración constante. Dice: orad sin cesar, dice la palabra de Dios. Sin cesar. No debemos dejar de orar, porque eso te va a enfocar en las cosas de Dios, en la alegría, en la vida, en la forma que ve Dios la vida. Así la vas a empezar a ver tú. Tienes que mantener tu mente y tu espíritu ocupado en Dios, y eso te va a evitar que la carne te esté jalando constantemente. Quinto paso, vamos a regresar allá a Romanos, versos 18 y 19. Dice: libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación. Otra vez, ya entendimos la santificación, es vivir libre de pecado. Dice: para santificación, para que vivas libre de pecado, para que vivas apartado para Dios. Dice: presentad vuestros miembros para servir a la justicia. ¿Sí? El quinto paso para vencer el pecado de una vez por todas es: sirve, involúcrate en la obra de Dios. Involúcrate, participa en la obra de Dios. No basta con asistir a una iglesia. Es necesario realizar nuestra función dentro de la misma, como leíamos hace ratito en los otros versos. Es necesario que estemos realizando nuestra función, y esto nos ayudará a ganar esta lucha libre del pecado. El servicio y el compromiso mantienen nuestra mente y nuestro espíritu centrados en Dios. Es muy fácil distraernos de las cosas de Dios cuando no tienes un compromiso con Dios y con su obra. Cuando no tienes compromiso, siempre vas a estar cansado. Llegas de tus rutinas normales, de tu trabajo, de tus quehaceres en la casa, de tu escuela, de donde sea, y lo primero que haces es descansar, te quieres relajar, te pones a ver la televisión, te pones a ver otra cosa.
Pero hay quienes tienen un compromiso con la obra de Dios, que después de esas actividades tienen que ponerse a estudiar para preparar una clase, tienen que ponerse a juntar material porque van a llevar algo a los niños, tienen que hacer algo. Esas personas están ocupadas. La persona que está de ociosa tiene más tendencia a caer en pecado. La vida cristiana necesitamos alejarnos de la ociosidad, no de la sociedad, de la ociosidad, y empezar a trabajar para Él. Y necesitamos esforzarnos constantemente para que nuestra mente esté ocupada en las cosas de Dios. Una parte de lo que es en Efesios 6, si lo has leído, la armadura de Dios, es precisamente ponerte el calzado, ¿sí?, para llevar el evangelio. Ese calzado para llevar el evangelio, dices tú, ¿por qué? Pues ¿qué tiene que ver la armadura para llevar el evangelio? Lo que pasa es que cuando tú estás llevando el evangelio a los demás, te tienes que preparar y estar ocupado constantemente, tu mente y tu corazón, en eso. Entonces el estar ocupados en las cosas de Dios nos ayuda a vencer los dardos del enemigo, nos ayuda a mantenernos centrados en lo que Él quiere. La vida cristiana requiere mucha dedicación y mucho esfuerzo. Hay gente que prefiere descansar a servir. Esas personas fácilmente son atacadas por Satanás, seducidas por Satanás, y empezamos a pensar en muchas otras cosas. Segunda de Pedro 1, del 5 al 10. Es un verso que vimos hace poco y decía: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo dice, añadid a vuestra fe virtud, que significa excelencia, a la excelencia o virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. El verso 8 me gusta porque te aclara y dice: porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si tú no te esfuerzas en tu vida cristiana y le pones todas estas características que se dan durante el servicio, dice, entonces te quedas de ocioso y no produces fruto. Dice el versículo 9: pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Dios no quiere que nos quedemos ociosos. Sirve, involúcrate. Sexto paso y último paso, versos 20 y 21 de Romanos 6. Regresamos ahí a Romanos 6, el pasaje que estamos estudiando. Y dice, pero empieza con una pregunta: ¿pero qué fruto teníais de aquellas cosas? Perdón, el 20. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Cuando somos esclavos del pecado, no tenemos nada con la justicia de Dios. No podemos acercarnos porque Dios simplemente no puede convivir con el pecado. Y dice el 21, entonces, ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Hay muchas cosas que hacíamos antes que a final de cuentas nos avergonzaban delante de Dios, y el fin de ellas es muerte, es pecado. Cuando venimos a Cristo Jesús, el Señor borra todos nuestros pecados, limpia todo lo pasado, lo quita completamente. Eso es algo que debemos entender. Quita culpas, quita maldiciones generacionales, quita todo, porque eres una nueva criatura, eres nueva creación, como dice Corintios, y todas las cosas son hechas nuevas. Pero en ese inter que estamos en este cuerpo batallando, hay ciertas cositas que de repente nos quedan más sensibles hacia el pecado. Se le llama debilidades, y cada uno de nosotros tenemos diferentes debilidades. En esas debilidades
Te lo explico de otra manera. Hay personas que, por ejemplo, a mí, si me acercan una copa de alcohol o un cartón de cerveza, yo no me emborracho porque simplemente no me gusta. No es mi debilidad el alcohol, ¿sí? A mí si el chanclas quiere venir y me quiere poner alcohol y alcohol y alcohol, pues fácilmente le digo al chanclas, órale, no me interesa. Si viene con droga, con todo tipo de droga y esas cosas, pues a mí no me mueve, no me interesa. Hay personas que sí, el alcohol, cualquier copita, el olor lo jala y es su debilidad. Y cada uno de nosotros tenemos diferentes debilidades. A mí no, el alcohol no, ni la droga. No te voy a decir cuál es mi debilidad para que no me tienten. Pero cada uno de nosotros conoce perfectamente su debilidad. Esa cosa, ese hábito o ese pecado en el cual caemos constantemente, y tú le dices al Señor, híjole Dios, ya la regué otra vez. Y ya la regué otra vez, sea tu carácter, sea algo en el ámbito sexual, sea lo que sea, esa cosa que de repente vuelves y parece un ciclo y parece que tienes que volverle a pedir perdón todos los días al Señor y todo eso, esa es una debilidad la cual necesitas conocer. Y para esas debilidades el Señor simplemente te dice una cosa: huye. Huye. Dice, no, yo soy hijo de Dios y no soy cobarde. No, huye, porque vas a caer. En tu debilidad, huye. Le pasó a José. Cuando esa esposa de Potifar, que sin duda debe haber sido bonita, se acercó a él y quería que él estuviera con ella, él no solamente le dijo no puedo hacerlo, huyó. Y la Biblia no te dice por qué, pero yo creo que él tenía que huir, porque si no hubiera caído como David. David se quedó ahí y cayó. En ciertas debilidades necesitamos huir. Para toda tentación existe una salida. 1 Corintios 10. Dale vueltecita. 1 Corintios 10:13. Dice el Señor en su palabra, y más te vale creerlo. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Y vas a decir, Señor, es que esta tentación es alienígena, no puedo con ella. No sobrevendrá sobre ustedes ninguna tentación que no sea humana. Todos humanamente lo han experimentado, pero si es tu debilidad, huye, porque dice, pero fiel es Dios, que no te dejará ser tentado más de lo que puedas resistir, sino que te dará también juntamente con la tentación la salida para que puedas soportar. ¿Cuál fue la salida para José? Pues la salida física, ¿no? Y él dijo, ahí nos vemos, ¿no? La puerta o la ventana, no sé cómo salió. ¿Alguien sabe cómo salió corriendo? Pero tú y yo debemos de huir. Si tú tienes amistades o estás rodeado de amistades que te jalan o te ponen esa tentación, la cual sabes que es tu debilidad, aquellos que tienen la debilidad del alcohol, y te rodeas de personas que se mantienen llenando, parece que están agujerados, ¿no? Y tú sigues con esas amistades, tarde que temprano vas a caer. Es que les quiero hablar de Cristo. Mira, háblales de Cristo en otra ocasión, no cuando estén tomando. No te vayas a salvar con ellos. Ya tendrás oportunidad de hablarles de Cristo, pero en lo que es tu debilidad, huye. No tiene nada de cobardía huir del pecado. Es más bien valentía de enfrentar tu carne con sus concupiscencias, con sus pasiones y deseos. Huye. El sexto paso
en ciertos casos, en tus debilidades, simplemente huye. Terminamos allí en Romanos 6, versos 22 al 23. ¿Cuál es la recompensa de seguir estos 6 pasos para dejar el pecado completamente? Dice el 22: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. De repente nosotros le fallamos al Señor porque esperamos la vida eterna sin el fruto de la santificación, pero Él espera que tú y yo seamos santos porque Él es santo. Necesitamos alejarnos del pecado y sí se puede. Dice el 23: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Un versículo que cierra este capítulo hablando de el pecado y nos dice: la dádiva de Dios es el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces no importa lo que hayas hecho o qué tan pecador te sientas delante de Dios, el regalo de Cristo Jesús para ti es vida eterna. Solo tienes que recibirlo hoy. Y son 6 pasitos que nos ayudan a vivir alejados de Dios, del pecado, perdón. 6 pasos que nos ayudan a vivir alejados del pecado. Primero, pídele a Cristo que te perdone. Segundo, congrégate, intégrate al cuerpo de Cristo. Tercero, lee la Biblia, vívela, no nada más la leas, vívela. Cuarto, ora. Quinto, sirve, comprométete, participa en la obra de Dios. Y 6, en tus debilidades, oye. Y créeme, sí se puede. Dice la palabra de Dios que si haces estas cosas, no caerás jamás. Vamos a orar. Padre, gracias Dios por tu palabra, gracias porque